¿Qué están haciendo los muertos ahora mismo? La asombrosa verdad de la Biblia. ¿Alguna vez te has detenido, aunque sea por un momento, a preguntarte qué está sucediendo con las personas que han fallecido? Tal vez es alguien a quien amas profundamente, tu abuela, un padre, un hermano o incluso un amigo cercano. ¿Dónde están ahora? ¿Qué están haciendo en este mismo momento? ¿Simplemente se han ido o están en algún otro lugar, tal vez vigilándonos, orando por nosotros o esperando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar? Estas preguntas han resonado en los corazones de innumerables personas durante generaciones, y las respuestas no solo son profundamente personales, sino también increíblemente importantes. La muerte es uno de esos temas de los que a la mayoría de la gente no le gusta hablar. Seamos honestos, puede sentirse incómodo, aterrador o incluso abrumador pensar en lo que sucede cuando exhalamos nuestro último aliento. Pero aquí están las buenas noticias. La Biblia no nos deja adivinando, no guarda silencio sobre el tema. De hecho, ofrece conocimientos profundos y llenos de esperanza sobre lo que nos sucede después de que morimos. Y hoy vamos a explorar esas respuestas juntos. Así que, si alguna vez te has preguntado dónde están tus seres queridos, o si has pensado en tu propia eternidad, estás en el lugar correcto. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en un funeral donde alguien dijo, ¿ahora están en un lugar mejor? O tal vez has escuchado frases como, están descansando en paz o están con los ángeles. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué significa realmente estar en un lugar mejor? ¿Son estas solo palabras de consuelo que nos decimos a nosotros mismos o hay una base sólida para estas creencias? Eso es lo que vamos a desglosar hoy. Aquí está la cuestión. Lo que creemos sobre la muerte da forma a cómo vivimos nuestras vidas. Determina si tememos lo desconocido o vivimos con esperanza y propósito. Y no se equivoquen, esto no es solo una discusión teológica abstracta. Esto se trata de ustedes, de mí y de todos los que nos importan. Esto se trata de la eternidad. Así que tomen asiento, respiren hondo y abramos la palabra de Dios juntos. Al final de esta conversación, creo que no solo tendrán una comprensión más clara de lo que sucede después de la muerte, sino que también sentirán un sentido renovado de esperanza y paz sobre lo que les espera. Este viaje va a desafiarlos, inspirarlos y tal vez incluso cambiar la forma en que ven su vida y su futuro. ¿Están listos? Vamos a sumergirnos. Sección 1. La perspectiva bíblica sobre la muerte. 1. La naturaleza de la muerte en las Escrituras. Comencemos por ver qué es realmente la muerte según la Biblia. No es solo el fin del cuerpo físico, es mucho más profundo que eso. La muerte, en su forma más simple, es separación. Cuando leemos Génesis 2:7, se nos recuerda cómo comenzó la vida. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese aliento de vida, ese es el espíritu que nos hace quienes somos. Sin él, el cuerpo es solo polvo. Cuando una persona muere, la Biblia nos dice que este aliento, este espíritu, regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7 lo explica maravillosamente. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que, en un sentido muy real, la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. El cuerpo físico regresa a la tierra, mientras que el espíritu pasa a una nueva realidad. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. La Biblia también habla de la muerte espiritual. Esto no se trata solo de que el cuerpo muera, se trata de estar separado de Dios. Efesios 2:1 describe a las personas como estando muertas en sus transgresiones y pecados antes de que lleguen a conocer a Cristo. Así que hay una muerte física, pero también hay una muerte espiritual, y eso es algo mucho más serio porque se ocupa de nuestro destino eterno. 2. Entendiendo la finalidad de la muerte. Ahora hablemos de la realidad de la muerte. Si alguna vez han perdido a alguien cercano a ustedes, saben lo final que se siente. Hebreos 9:27 lo deja claro. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay reencarnación,
No hay vuelta atrás para una segunda oportunidad. No hay una repetición. La muerte es lo único que cada uno de nosotros enfrentará, y es una única vez. Por eso es tan importante entender lo que sucede después. La Biblia a menudo describe la muerte como sueño. Por ejemplo, en Juan 11:11, Jesús dice sobre Lázaro: «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy allá para despertarlo». El apóstol Pablo también usa esta metáfora en 1 Tesalonicenses 4:13, donde escribe: «Hermanos y hermanas, no queremos que estéis desinformados acerca de los que duermen en la muerte, para que no os entristezcáis como el resto de la humanidad que no tiene esperanza». Ahora bien, no malinterpreten esta metáfora. El sueño en la Biblia no significa inconsciencia. No es como si las personas estuvieran en algún tipo de coma del alma. En cambio, enfatiza la naturaleza temporal de la muerte para aquellos que están en Cristo. Así como el sueño termina con el despertar, así la muerte terminará con la resurrección. 3. Las consecuencias inmediatas de la muerte. Bien, así que aquí hay una pregunta que podrían estar haciéndose. ¿Qué sucede inmediatamente después de que alguien muere? ¿Van directamente al cielo o al infierno? ¿Entran en algún tipo de sala de espera? Veamos lo que dice Jesús en Lucas 16, 19, 31, la historia del rico y Lázaro. En esta parábola, Lázaro, un hombre pobre, muere y es llevado por ángeles al lado de Abraham, un lugar de consuelo y paz. Mientras tanto, el rico, que vivió egoístamente, se encuentra en el Hades, un lugar de tormento. La historia nos da una imagen vívida de dos experiencias muy diferentes después de la muerte. Y lo más sorprendente es que tanto Lázaro como el rico están conscientes, son plenamente conscientes de su entorno, su condición e incluso el uno del otro. Esto se alinea con lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz en Lucas 23:43. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta no era una promesa futura lejana, era inmediata. Así que, según la Biblia, cuando una persona muere, es inmediatamente consciente de su estado eterno. Para el creyente, eso significa estar en la presencia de Dios. Para el incrédulo, significa estar en un lugar de separación de Él. Sección 2. ¿Dónde están los muertos ahora mismo? 1. El cielo, el hogar de los justos. Comencemos con la pregunta más esperanzadora. ¿Qué sucede con aquellos que han puesto su fe en Jesucristo? ¿Dónde están ahora mismo? La Biblia nos da una respuesta clara como el cristal. Están con el Señor. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:8, «Estamos seguros, digo, y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor». ¿No es eso increíble? En el momento en que un creyente muere, su espíritu deja su cuerpo terrenal y va directamente a la presencia de Dios, sin esperar, sin limbo, solo una transición inmediata a la plenitud de la gloria de Dios. ¿Y cómo es el cielo? Apocalipsis 21:4 nos da una visión de su belleza. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Imaginen eso por un momento, sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia. El cielo es un lugar de perfecta paz y alegría donde los creyentes están completamente unidos a su Creador. Entonces, ¿qué están haciendo allí? La Biblia nos da varias pistas. Apocalipsis 7, 9, 10. Pinta una imagen de una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua de pie, delante del trono de Dios y adorándolo. La adoración es una de las actividades centrales del cielo, y no es una rutina aburrida. Es una expresión desbordante de alegría y gratitud al que nos ha redimido. Apocalipsis 14:13 también nos dice que los justos están descansando de sus trabajos. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras con ellos siguen. Para aquellos que han cargado con pesadas cargas en esta vida, el cielo es un lugar de descanso profundo y eterno en la presencia de Dios. No es solo descanso físico, es una profunda paz a nivel del alma que proviene de estar completamente unido a Cristo. Pero hay algo más que los justos muertos están haciendo, esperando. Están esperando la culminación del plan de Dios.
la resurrección de sus cuerpos y el establecimiento final del reino de Dios. Hebreos 12:1 incluso sugiere que podrían ser conscientes de lo que está sucediendo en la tierra, refiriéndose a ellos como una gran nube de testigos. Aunque la Biblia no nos da todos los detalles, una cosa está clara: el cielo es un lugar de alegría, adoración y esperanzada anticipación por lo que está por venir. 2. El infierno, el destino de los injustos. Por otro lado, la Biblia nos dice que aquellos que mueren sin Cristo experimentan una realidad muy diferente. Si bien este es un tema pesado, es uno que debemos abordar con compasión y verdad. El propio Jesús habló del infierno más que nadie en la Biblia, no para asustar a la gente, sino para advertirles y ofrecerles una manera de evitarlo. En Lucas 16, 23, 24, vemos una imagen vívida del rico en el Hades. Dice: y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno, y clamando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, pues estoy atormentado en esta llama. Este pasaje nos muestra que el infierno es un lugar de tormento consciente y separación de Dios. El rico es plenamente consciente de su sufrimiento y recuerda su vida en la tierra. Es una escena desgarradora, pero también un aleccionador recordatorio de las consecuencias de rechazar a Dios. El infierno se describe de muchas maneras a lo largo de las Escrituras, como un lugar de tinieblas exteriores, Mateo 8:12, llanto y crujir de dientes, Mateo 25:30, y fuego eterno, Mateo 25:41. Quizás el aspecto más trágico del infierno es que representa la separación total de Dios. Tesalonicenses 1:9 dice: estos sufrirán la pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Imaginen estar completamente separados de la fuente de vida, luz y amor. Eso es lo que hace que el infierno sea tan devastador. Es importante tener en cuenta que el infierno no fue creado para los humanos. Mateo 25:41 nos dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero aquellos que rechazan el regalo de la salvación de Dios eligen por su propia decisión compartir esa separación eterna. Es por eso que el Evangelio son tan buenas noticias, porque Jesús vino a rescatarnos de ese destino. 3. El estado intermedio entre la muerte y el juicio final. Ahora aquí hay una pregunta que mucha gente tiene. ¿Qué pasa con el entremedio? ¿Qué les sucede a los muertos antes del juicio final? La Biblia enseña que hay un estado intermedio, un lugar temporal donde van las almas antes de la resurrección y el juicio final. En el Antiguo Testamento, este lugar a menudo se conoce como Seol. Era visto como el reino de los muertos, donde tanto los justos como los injustos esperaban sus destinos finales. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega Hades, y Jesús nos da más claridad sobre su naturaleza. En Lucas 16, como ya hemos discutido, el Hades tiene dos áreas distintas: un lugar de consuelo, al que se hace referencia como el lado de Abraham o el paraíso, y un lugar de tormento. Los justos van a estar con Dios, mientras que los injustos experimentan angustia. También vemos esta idea en las palabras de Jesús al ladrón en la cruz. En Lucas 23:43 le dice al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso es un término que se usa para describir la presencia de Dios, un lugar de paz y alegría para los creyentes. Por otro lado, el rico en Lucas 16 nos muestra el tormento experimentado por aquellos que mueren sin Cristo. Este estado intermedio no es el destino final. La Biblia deja claro que un día de resurrección y juicio está por venir. Apocalipsis 20, 12, 15 describe el gran juicio del trono blanco, donde los muertos son juzgados de acuerdo con sus obras. Aquí es cuando ocurre la separación final. Los justos son bienvenidos al cielo nuevo y a la tierra nueva, mientras que los injustos son arrojados al lago de fuego. Hasta ese día, sin embargo, los muertos ya están experimentando un anticipo de sus destinos eternos. Para los creyentes, es un tiempo de alegría y descanso en la presencia de Dios. Para los incrédulos, es un tiempo de pesar y angustia. El estado intermedio nos recuerda que nuestras elecciones en esta vida tienen consecuencias eternas.
4. Un mensaje de esperanza. Al pensar en dónde están los muertos ahora mismo, es importante concentrarse en la esperanza que tenemos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4, 13-14 nos anima diciendo: hermanos y hermanas, no queremos que estéis desinformados acerca de los que duermen en la muerte, para que no os entristezcáis como el resto de la humanidad que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Estas son las buenas noticias del Evangelio. La muerte no es el final para aquellos que pertenecen a Jesús. Es el comienzo de una eternidad llena de paz, alegría y la presencia de Dios. Y para aquellos que aún están vivos, todavía hay tiempo para elegir la vida eterna a través de Cristo. La pregunta es: ¿dónde pasarán la eternidad? Sección 3. ¿Qué están haciendo los muertos ahora mismo? 1. Los justos muertos adorando, descansando y esperando. ¿Qué están haciendo exactamente los creyentes que han fallecido ahora mismo? Esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, especialmente cuando pensamos en los seres queridos que se han ido a estar con el Señor. Afortunadamente, la Biblia nos da vislumbres de cómo es su existencia. Una cosa es segura: los justos muertos están en la presencia de Dios y lo están adorando. Apocalipsis 7:9 describe una escena impresionante. Después de esto miré, y allí delante de mí había una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero. Estaban vestidos con túnicas blancas y sostenían ramas de palma en sus manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este versículo pinta una imagen de creyentes de todo el mundo reunidos en una gozosa adoración ante el trono de Dios. No es una actividad monótona, es el cumplimiento de su mayor anhelo: estar en la presencia del Creador. Otra actividad de los justos en el cielo es descansar. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras con ellos siguen. En este mundo, la vida está llena de fatigas, dolor y agotamiento, pero para los creyentes, la muerte trae un descanso eterno en la presencia de Dios. No es solo descanso físico, es una profunda paz a nivel del alma que proviene de estar plenamente unido a Cristo. Pero hay algo más que los justos muertos están haciendo: esperando. Están esperando la culminación del plan de Dios, la resurrección de sus cuerpos y el establecimiento final del reino de Dios. Apocalipsis 6, 9, 11 nos muestra una escena fascinante de mártires en el cielo clamando a Dios: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, tardarás en juzgar a los habitantes de la tierra y en vengar nuestra sangre? Esto muestra que incluso en el cielo hay una conciencia de que el plan final de Dios aún no se ha completado. No están impacientes, pero están ansiosos por el día en que Dios haga nuevas todas las cosas. 2. Los injustos muertos atormentados y separados. Mientras que los justos muertos están experimentando alegría, descanso y esperanza, la Biblia pinta un cuadro muy diferente para los injustos. Como ya hemos visto en Lucas 16, el rico está en tormento, es plenamente consciente de su sufrimiento y desesperado por alivio. Incluso suplica que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Este pasaje deja claro que los injustos muertos no están en un estado de inconsciencia. Son conscientes de su separación de Dios y de las consecuencias de sus elecciones. Lo que es aún más desgarrador es que no hay forma de que los injustos crucen al lugar de los justos. En Lucas 16:26, Abraham le dice al rico: entre nosotros y vosotros hay una gran cima puesta, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Esto muestra la permanencia de su estado. Una vez que alguien muere, su destino eterno está sellado. Mientras esperan el juicio final, los injustos muertos experimentan angustia, arrepentimiento y separación de Dios. Pedro 2:9 dice: el Señor sabe cómo rescatar de la prueba a los justos
y cómo mantener en castigo a los injustos para el día del juicio. Esto significa que así como los justos están esperando la resurrección, los injustos también están esperando, solo que su espera está marcada por el tormento y la anticipación de la separación eterna de Dios. 3. ¿Pueden los muertos comunicarse o influir en los vivos? Aquí hay una pregunta común. ¿Pueden los muertos comunicarse con nosotros o influir en nuestras vidas? Muchas culturas y tradiciones creen en espíritus de los muertos que permanecen a nuestro alrededor o se comunican con los vivos, pero la Biblia es clara sobre este tema. Primero, se nos advierte que no intentemos comunicarnos con los muertos. Deuteronomio 18:10-12 dice: «No se hallará entre vosotros nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicero, ni quien interprete presagios, ni hechicero, ni quien conjure hechizos, ni medium, ni espiritista, ni quien invoque a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es abominable al Señor». Dios prohíbe cualquier forma de nigromancia o comunicación con espíritus. ¿Por qué? Porque es peligroso y abre la puerta al engaño demoníaco. Espíritus familiares y engaño demoníaco. Una de las mentiras más peligrosas que Satanás difunde es que podemos hablar con los muertos. En realidad, cuando la gente piensa que se está encontrando con un ser querido fallecido, puede que esté lidiando con un espíritu demoníaco que los está personificando. 2 Corintios 11:14 nos advierte: el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Los demonios son maestros del engaño, conocen detalles íntimos sobre nuestros seres queridos porque han observado la historia humana durante miles de años. Es por eso que los médiums a veces pueden revelar detalles sorprendentemente personales. No se están comunicando con los muertos, sino con demonios que pretenden ser ellos. La Biblia nos da un claro ejemplo de esto en 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl buscó a una medium para convocar al profeta Samuel. Si bien el pasaje es debatido, muchos eruditos creen que el Samuel que apareció era en realidad un espíritu demoníaco permitido por Dios con el propósito de reprender a Saúl. ¿Por qué impediría a Dios el contacto? Podrían preguntarse: si nuestros seres queridos están en el cielo, ¿por qué no permitiría a Dios que nos enviaran mensajes? La respuesta es simple: Dios quiere que confiemos en Él, no que busquemos consuelo de los muertos. Isaías 8:19 dice: «Y cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y balbucean, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos?». En lugar de tratar de contactar a los muertos, estamos llamados a buscar a Dios. Él es nuestra fuente de sabiduría y paz. No necesitamos buscar en ningún otro lugar. Sección 4. La resurrección y el juicio final. 1. La resurrección futura. Si bien los justos e injustos están experimentando actualmente el estado intermedio, la Biblia nos dice que la historia no termina ahí. Una resurrección futura está por venir. Un día en que cada persona se levantará de entre los muertos y sus almas se reunirán con sus cuerpos. Jesús habló de esto en Juan 5, 28, 29. No se asombren de esto, porque vendrá el tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo, a resurrección de condenación. Esta resurrección es universal. Cada persona, ya sea justa o injusta, será resucitada y se le dará un cuerpo glorificado. Para los creyentes, esta es una esperanza increíble. 1 Corintios 15, 42, 44 dice: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este cuerpo glorificado estará libre de dolor, enfermedad y muerte. Será perfectamente adecuado para la vida eterna con Dios. Para los injustos, sin embargo, sus cuerpos resucitados enfrentarán la separación eterna de Dios. Es por eso que nuestras elecciones en esta vida son tan críticas. 2. El gran juicio del trono blanco. Después de la resurrección viene el juicio final. Apocalipsis 20, 11 a 15 nos da una imagen dramática y aleccionadora de este evento.
Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este momento es el ajuste de cuentas definitivo. Los libros mencionados en este pasaje contienen un registro de cada pensamiento, palabra y obra de cada persona que haya vivido. Imaginen eso, nada está oculto a los ojos de Dios. Pero hay otro libro, el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que han confiado en Jesús para la salvación. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es la separación final y eterna de Dios. Para los creyentes, este juicio no es algo que temer. Romanos 8:1 nos asegura: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Este juicio es una celebración de la justicia y la misericordia de Dios. 3. El nuevo cielo y la nueva tierra. Finalmente, después de la resurrección y el juicio, Dios establecerá el nuevo cielo y la nueva tierra. Apocalipsis 21:1-3 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el clímax del plan redentor de Dios, una relación eterna e ininterrumpida entre Dios y su pueblo. El nuevo cielo y la nueva tierra serán un lugar de belleza inimaginable, libre de todo el dolor, el sufrimiento y la corrupción que experimentamos en este mundo caído. Apocalipsis 21:4 nos da una de las promesas más reconfortantes de las Escrituras. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Pueden imaginar un mundo donde no haya más muerte, no más enfermedad, no más tristeza, no más angustia? Esa es la realidad para aquellos que confían en Cristo. Ahora, algunos podrían preguntar: ¿por qué necesitamos una nueva tierra? ¿No es suficiente el cielo? Aquí está la parte hermosa del plan de Dios. No solo está salvando las almas de las personas, está redimiendo toda la creación. Romanos 8:21 nos dice que la creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y traída a la libertad y la gloria de los hijos de Dios. La nueva tierra será la expresión física y tangible de la creación restaurada de Dios. Un mundo perfecto donde viviremos, adoraremos y disfrutaremos de Dios para siempre. ¿Y qué haremos allí? Apocalipsis 22:3-5 nos da una visión. Ya no habrá ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche. No necesitarán la luz de una lámpara, ni la luz del sol, porque el Señor Dios les dará luz, y reinarán por los siglos de los siglos. Piensen en eso. No solo adoraremos a Dios, sino que también reinaremos con Él. Esta no es una existencia ociosa, es una eternidad significativa y útil, donde serviremos a Dios de maneras que ni siquiera podemos comprender completamente ahora. En última instancia, el nuevo cielo y la nueva tierra son un recordatorio de que la muerte no es el final para los creyentes, es la puerta de entrada a una gloriosa eternidad, una donde Dios mismo morará con su pueblo para siempre. Esta es la esperanza a la que nos aferramos, el futuro que anhelamos y la promesa que da sentido a nuestras vidas hoy. Sección 5. Lecciones para los vivos. 1. Las elecciones eternas tienen consecuencias eternas. Ahora que hemos explorado lo que sucede con los muertos según la Biblia, la pregunta más apremiante sigue siendo: ¿qué significa esto para nosotros, los vivos? La Biblia deja una cosa muy clara. Las elecciones que hagamos en esta vida determinarán nuestro destino eterno. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Esta vida es nuestra única oportunidad de responder a la gracia de Dios. Piensen en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. El rico rogó por solo una gota de agua, pero no pudo cruzar la gran cima que los separaba de Lázaro. Su destino estaba sellado. Jesús contó esta historia no para asustarnos, sino para despertarnos a la realidad de la eternidad. Es un recordatorio de que cada momento que vivimos es una oportunidad para alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios y aceptar la salvación que Él ofrece a través de Jesucristo. Mateo 7:13-14 ofrece otra verdad aleccionadora. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. El camino angosto requiere fe en Cristo, obediencia a su palabra y una vida que refleje su amor y verdad. Lo que está en juego no podría ser mayor: la vida eterna o la separación eterna de Dios. 2. Esperanza y consuelo para los creyentes. Para aquellos de nosotros que hemos confiado en Cristo, las enseñanzas de la Biblia sobre la muerte ofrecen profunda esperanza. No tenemos que temer a la muerte porque Jesús ya la ha conquistado. Y en 1 Corintios 15:55-57 proclama: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no es el final para los creyentes, es el comienzo de una vida eterna con Dios. No solo eso, sino que también tenemos la seguridad de que nos reuniremos con nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:13-18 nos recuerda que no nos afligamos como los que no tienen esperanza. Pablo escribe: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué hermosa promesa! Un día volveremos a ver a nuestros seres queridos y estaremos juntos con el Señor por los siglos de los siglos. Esta esperanza no es solo para el futuro, es para hoy. Saber que nuestra eternidad es segura nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y paz. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya sea que estemos viviendo o muriendo, pertenecemos a Cristo y esa verdad lo cambia todo. 3. ¿Cómo prepararse para la eternidad? Ahora seamos prácticos. Si la eternidad es real, y hemos visto que lo es, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas hoy? ¿Cómo nos preparamos para la eternidad? El primer y más importante paso es depositar su fe en Jesucristo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es un regalo, no es algo que podamos ganar. Efesios 2:8-9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación es solo el comienzo. Prepararse para la eternidad significa vivir una vida que agrade a Dios. Miqueas 6:8 nos da una hoja de ruta clara. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti, sino que hagas justicia, ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios? Se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37-39. Se trata de usar nuestro tiempo, talentos y recursos para hacer avanzar el reino de Dios. Finalmente, prepararse para la eternidad significa mantener nuestros ojos fijos en la esperanza que nos espera. Colosenses 3:1-2 dice: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando vivimos con una perspectiva eterna, todo cambia. Ya no perseguimos placeres temporales ni nos preocupamos por las cosas de este mundo. En cambio, nos concentramos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y su propósito para nuestras vidas. Sección 6. Desmintiendo mitos comunes sobre la muerte. 1.
¿Se convierten las personas en ángeles cuando mueren? Comencemos con un concepto erróneo común. ¿Se convierten las personas en ángeles cuando mueren? Probablemente han escuchado a gente decir, el cielo ganó otro ángel. Pero, ¿es eso lo que enseña la Biblia? La respuesta corta es no. Los ángeles y los humanos son dos creaciones completamente diferentes. Hebreos 1:14 describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Son siervos de Dios, no humanos transformados. Cuando los creyentes mueren, no se convierten en ángeles, siguen siendo seres humanos, pero en un estado glorificado. 1 Corintios 15, 42, 44 explica que nuestros cuerpos terrenales resucitarán incorruptibles, gloriosos y poderosos. Seremos como Cristo, pero no perderemos nuestra identidad como humanos. 2. ¿Hay una segunda oportunidad después de la muerte? Otro mito es la idea de una segunda oportunidad después de la muerte, una creencia de que las personas pueden arrepentirse y volverse a Dios después de morir. Pero la Biblia es clara. Esta vida es nuestra oportunidad de elegir a Cristo. Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay una segunda oportunidad, no hay purgatorio, no hay reencarnación. Las decisiones que tomamos en esta vida determinan nuestro destino eterno. Es por eso que el Evangelio es tan urgente. De 2 Corintios 6:2 dice, les digo que ahora es el tiempo del favor de Dios. Ahora es el día de la salvación. A ninguno de nosotros se le garantiza el mañana. El momento de decidir es ahora. 3. La verdad sobre el purgatorio. Por último, abordemos el concepto del purgatorio. La idea de que hay un lugar temporal donde las almas son purificadas antes de entrar en el cielo. Si bien esta creencia es común en algunas tradiciones, no está respaldada por las Escrituras. La Biblia enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para limpiarnos de todo pecado. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos justificados inmediatamente ante Dios. No hay necesidad de mayor purificación. Conclusión, un llamado a vivir con propósito. Al llegar al final de esta discusión, tomemos un momento para reflexionar. Lo que sucede después de la muerte es una de las preguntas más grandes de la vida, y la Biblia nos da respuestas que son a la vez aleccionadoras y llenas de esperanza. Para los justos, la muerte no es el final, es un comienzo glorioso. Para los injustos, es una trágica separación de Dios. Pero no importa dónde se encuentren hoy, la buena noticia es que todavía hay tiempo para elegir a Cristo y asegurar su eternidad. Permítanme dejarlos con esto. Lo que creen sobre la eternidad debería dar forma a cómo viven hoy. Si son creyentes, dejen que este mensaje los llene de esperanza y los inspire a vivir una vida que refleje el amor y la verdad de Dios. Si aún no están seguros sobre su eternidad, los insto a buscar a Dios, abrir su palabra y confiar en el poder salvador de Jesucristo. La vida es fugaz, pero la eternidad es para siempre. Vivamos con propósito, esperanza y una base firme en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando llegue nuestro momento, podamos enfrentar la muerte no con temor, sino con paz, sabiendo que entraremos en la presencia de nuestro Creador y lo oiremos decir, bien hecho, buen y fiel siervo. Ahora, den el siguiente paso y abracen esta verdad transformadora. Suscríbanse a nuestro canal para obtener más sabiduría bíblica que desafiará su forma de pensar e inspirará su vida. Y no olviden, comenten 777 si están listos para vivir cada día con un propósito, con esperanza y con la seguridad de su destino eterno. Juntos, podemos extender la verdad que cambia vidas y llevar esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente.